Bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. A ver, un segundito. Vamos a compartir la pantalla y nos vamos a mudar al tema primero. ¿Qué es el razonamiento verbal? Nos ha tocado trabajar el día de hoy un texto que se llama... Ahí está el texto. Es un texto que un poco nos explica como una especie de reseña para tratar de comprender y descifrar algunas ideas importantes dentro del desarrollo del texto, ¿no? Acá dice, leer no te hace mejor, ¿no? El título solamente nos plantea que uno debe leer, ¿no? Pero dice, leer no te hace mejor, es como una pequeña contradicción, una pequeña frase que un poco uno puede analizar, ¿no? Dice acá, entiendo perfectamente la preocupación por los bajos o nulos índices de lectura entre las nuevas generaciones, pero lo que no entiendo tanto en ese odio, temor, angustia frente a medios audiovisuales como la televisión e internet. Pertenezco a una generación que creció mirando televisión. No recuerdo, no recuerdo, vamos a ver, no recuerdo haber hecho ninguna tarea escolar sin la compañía de mis personajes favoritos de las teleseries, y me alegra decirlo que no solo disfruté de todo lo que vi, sino que estoy segura que aprendí mucho más de lo que en las aulas del colegio. La educación académica, incluso en los primeros años universitarios, me exigía perder el tiempo aprendiendo fórmulas aplicables para aprobar exámenes, mientras que la televisión me extendía un puente hacia el mundo entero. Gracias a ello comenzó el descubrimiento de la literatura, las artes plásticas y, por supuesto, el cine. Así conocí a Tolstoy y Dostoyevsky, que son grandes escritores antiguos, nombres que nunca se pronunciaron en los textos estudiantiles. También aprendí mucho sobre sentimientos humanos, y conste que estoy hablando de los años 60 y 80, cuando no había cable y mucho menos internet, y los medios estaban controlados por el Estado. Así que me imagino los jóvenes que hoy tienen las mayores posibilidades. Tienen el universo increíblemente amplio por el que puedan navegar el resto de sus vidas. Está un poquito pensando, reflexionando. Sí, acá. Si el ser humano, el individuo, es capaz de encontrar en Internet la información que necesita, ¿por qué obligarlo a leer un libro? Mira, buena pregunta. Dice, ¿por qué obligarlo a leer un libro? ¿Por qué combatir esa formidable herramienta de conocimientos? Leer un libro, con todo el amor que este rito casi pagano me despierta, no hace mejor a nadie, en lo absoluto. Afirmar lo contrario es entrar en un terreno de demagogia culturosa. Nadie es mejor por su bagaje literario, tampoco por visitar un museo o entrar en éxtasis al contemplar las meninas. ¿Has visto alguna vez esas hordas de turistas que invaden los museos? No creo que muchos aprendan o entiendan o encuentran algo especialmente motivador en las obras maestras. Mucho mejor, estarían viendo sus telenovelas favoritas y de paso no estorbarían a los estudiantes apasionados del arte. Es mentira que las horas dedicadas a la televisión son horas robadas a la lectura. El que no quiere leer no tiene la libertad de no hacerlo, y dirigiría su atención a otro entretenimiento, no precisamente a los libros. El mundo está cambiando y probablemente no entendamos mucho de las transformaciones que vienen. Pero allí está la riqueza, justamente en la sorpresa de las telecomunicaciones nos separa. Condenar estos avances me recuerda a los tiempos medievales, cuando los libros estaban ocultos en las bibliotecas de los conventos y se encendían las hogueras para aquellos que trataban de divulgarlos. Es una publicación hecha en el diario El Comercio, el autor Albert Servat.
Correcto. Entonces, este texto que hemos leído, jovencitos, que se llama Leer no te hace mejor, es un punto de vista o es un artículo de opinión que el autor plantea. Recuerda que el artículo de opinión es el punto de vista que tiene el escritor sobre tal o cual tema. No todo el mundo puede coincidir con él, hay libertad de expresión. Tú puedes pensar una idea y puedes de repente encontrar personas que piensan como tú, o también encontrar personas que no piensan como tú. Eso se llama libertad de expresión. Entonces, acá el autor plantea una idea o una postura, si se cabe la palabra. Bien, entonces vamos un poquito a desarrollar la parte que viene a continuación. Entonces, luego de leer, luego de analizar, luego de repente entender un poco la lectura, siempre sugiere que tú cuando comiences a leer un texto, si el texto tiene una imagen, céntrate en la imagen, ¿ok? Ve la imagen, analiza la imagen, anticipa un poquito sobre qué es lo que puede de repente el texto tratar. Eso se llama anticipar. Luego de que tú has visto la imagen, te centras siempre en el título del texto. El título te ayuda un poco a saber de qué puede ser que trate la historia que tú vas a leer. Correcto. Y comienzas luego a leer. Siempre cuando lees es necesario que tengas un lapicero para que te ayude a resaltar o subrayar las palabras que son importantes. Correcto. Y siempre también es menester sacar una especie de idea principal de cada texto. Pues, ya hemos leído un poco el texto, recuerda que es un artículo de opinión, y vamos un poquito a centrarnos y sacar las actividades. Estas actividades, dijo, tú lo vas a hacer en tu libro o en el cuaderno del área. La pregunta 1 dice así: ¿estás de acuerdo con el autor? ¿Sí o no? Ahora, si tú colocas que sí estás de acuerdo con el autor, ¿por qué? ¿Por qué estás de acuerdo? Y si tú por OB no estás de acuerdo con el autor, igual también debes colocar, porque, entonces, eso es lo que tú tienes que tener claro. ¿Por qué? Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Esa es la pregunta número 1 que tú vas a comenzar a desarrollarla. Avanzamos. La pregunta 2 dice acá: entre la televisión, internet y los libros, ¿qué ventajas o desventajas encuentras en cada uno? Ajá. Eh, yo imagino que tú siempre ves televisión, ¿correcto? Me imagino que tú, por necesidad de repente laboral o de repente social, usas bastante internet, ¿correcto? Y los libros también lo usas. Entonces, ¿qué ventajas tú piensas que puedes encontrar en la televisión? De repente la televisión, al observar tú algo, como que tu imaginación es mucho más rápida, ¿no? La televisión, de repente los colores, las imágenes te permiten a entender o comprender mejor, más rápido algo. Internet es mucho, mucho, mucho más rápido, ¿no? En cuestión de segundos tú puedes enterarte de lo que pasa aquí o en el mundo. Los libros de repente permiten también desarrollar la imaginación, pero hay que tener quizás una mayor comprensión lectora, ¿no? ¿Qué crees que sería la ventaja de Internet? ¿Cuál crees que es esa ventaja? Es lo que tú vas a ir respondiendo de acuerdo a las ideas que has leído o has tratado de entender. La tercera pregunta dice acá: ¿por qué crees que es importante tener el hábito de lectura? A ver, entendamos por hábito una especie de costumbre. Entendamos por hábito una especie de tradición, algo que uno lo hace continuamente, permanentemente, cotidianamente o casi siempre. Es un hábito. Entonces, si una persona, digamos, lee desde pequeño, esa costumbre siempre va a estar en él. Esa persona siempre va a querer leer, esa persona siempre va a querer descubrir un nuevo mundo, ¿no? ¿Y ese hábito es importante o no es importante, crees tú?
es lo que tú vas a tratar de descubrir, ¿no? Recuerda que es tu punto de vista, ¿no? De repente algunos pueden pensar que no es importante. Bueno, si crees que no es importante, ese punto de vista se respeta, ¿no? Pero si es importante, ¿por qué? O sea, siempre cada pregunta que te plantean, dale un porqué. A ver, la pregunta siguiente es, ¿qué libro has leído recientemente? A ver, de repente tú en tu tiempo libre, de repente en tus ratos que estás en casita, en tu camita, después del trabajo, es un libro a cabecera, ¿no? Hay mucha gente que le gusta leer obras de repente amorosas, hay gente que le gusta las obras de repente un poco cómicas, las novelas, los cuentos, leyendas, en fin, o sea, hay variedades. Y la pregunta es, ¿qué libros has leído recientemente? Bueno, en el caso particular estoy leyendo un libro que se llama Abril Rojo, es una novela un poco que nos narra la historia de la época terrorista, en los años 80, en Ayacucho. La pregunta siguiente es, ¿qué libro te gustaría leer, no? De repente un libro de ciencia ficción, un libro de terror, una historia de repente de aventura, o una historia infantil también, porque la literatura infantil también es necesario y es importante, ¿no? Acá nos dice, estas preguntas, antes que me olvide, las vas a desarrollar, ¿ok? Son las preguntas que tú vas a trabajar, ¿correcto? Muy bien. En otro segmento de tu librito nos dice la importancia de la lectura. Dice acá, acabamos de leer un texto cuyo autor minimiza y disminuye la importancia de la lectura. Sin embargo, muchos pensamos lo contrario. Muchos consideramos que esta actividad como uno de los vehículos más importantes del aprendizaje humano, pues no solo proporciona información, instrucción, sino que forma o se educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y a la vez que entretiene, distrae y ameniza. A continuación encontrarás una serie de opiniones que intentan argumentar la importancia de la lectura. Léelas con cuidado y contéstalas o coméntalas en clase. ¿Ok? Listo, vamos a pasar con la siguiente parte, idea. Ajá. A ver, acá tienes 6 ideitas. Vamos un poco a trabajarlas uno por uno. A ver, primero te damos un minutito para que leas estas ideas en silencio. ¿Ok? Listo. Hemos dado un tiempito para que analicemos estas ideas. Dice acá, 1. La lectura ayuda al desarrollo y perfección del lenguaje. Eso significa, ¿no? Que uno al leer mejora el lenguaje. Entendamos por lenguaje las diferentes formas de comunicación que tiene el ser humano para intercambiar ideas con otros seres humanos, con sus pares, ¿no? A través de la lectura tú puedes esto perfeccionarlo o mejorarlo. A mayor lectura uno incrementa el vocabulario. Por eso es vital uno que lea, que descubre ese mundo mágico, ¿no? Siguiente idea. La lectura es una herramienta extraordinaria del trabajo intelectual, ¿no? Cuando hablamos de intelectual, hablamos de inteligencia. Entonces, desarrolla, permite que el ser humano tenga un intelecto mayor. Una persona se conoce, dicen, por cómo habla, por cómo se expresa.
tú escuchas de repente la radio, de repente cuando ves televisión, entrevistan a personas, una persona que tiene un nivel alto de lectura se expresa mejor, tiene mayores palabras, tiene mejores ideas. Eso genera la lectura, ¿no? Genera de que el ser humano desarrolle esa capacidad, ese intelecto, ese talento, esa inteligencia. Siguiente idea. Dice, la lectura amplía los horizontes del individuo. Hablamos como horizonte ideas, hablamos como horizonte argumentos, hablamos como horizontes diferentes manifestaciones que tiene el hombre, ¿no? Como te dije hace segundo, ¿no? A mayor lectura, mayor capacidad. El hombre puede de repente descubrir nuevas cosas, ¿no? Abordar temas variados, ¿no? Que si tú lees, por ejemplo, puedes abordar diferentes temas en una conversación. Si tú lees poco, de repente tu práctica conversativa va a ser minúscula que una persona que lee. No hay gente que lee y te habla tranquilamente de deporte, te habla de política, te habla de cosas sociales, te habla de cosas de repente internacionales, porque tiene mayor conocimiento, ¿no? ¿Y cómo adquieres ese conocimiento? Leyendo. La lectura es un acto de recreación permanente, ¿no? Bueno, acá hay que tener bien claro, ¿no? Si una persona le gusta leer, cuando lo hace, la va a pasar bien. Se recrea, se divierte. Ahora, pero si no le gusta leer, obviamente que cuando toma un libro va a ser una pesadez. Más que recrear va a ser como una especie de castigo, tal vez, ¿no? Entonces ya depende de cada uno, ¿no? Por eso es necesario y vital formar los hábitos de estudio, ¿no? Se planteó hace rato sobre los hábitos de lectura por ello. Siguiente dice, la lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales, ¿no? Hablemos por la palabra morales, tratar de distinguir lo bueno de lo malo, el bien y el mal, o el famoso yin yang. Y la lectura nos hace más libres, ¿no? La palabra libre viene de libertad, ¿no? Poseen una libertad total y absoluta del mundo que te rodea a través de la lectura. Pues ideas para tomarlo muy en cuenta y muy presente. Luego nos plantea acá y por los temas de los tipos de textos, ¿no? Dice, en realidad no podemos hablar de un formato único de lectura, pues esto depende fundamentalmente de lo que persigue el autor del texto. Sin embargo, atendiendo a su clasificación internacional, dividiremos los textos en dos grupos. Entonces vamos a plantear acá dos grupos de textos, ¿no? Los famosos tipos de texto. Comenzamos, a ver. Primero nos habla de los textos continuos. Dice, son textos compuestos por oraciones incluidas en párrafos que son parte de secciones capítulos. El texto continuo es aquel texto que está formado por oraciones o por párrafos. Lo que estamos leyendo ahorita es un texto continuo. ¿Por qué, profesor? Porque ves que hay oraciones. Ok, una oración. Oh, mira acá más arribita, lo que nos está leyendo. Este texto que leímos al comiencito es un texto continuo. Ya ves que hay muchas oraciones distribuidas por párrafos. Entonces, el párrafo es el conjunto de oraciones. Aquí hay un párrafo, ¿no? Acá hay otro párrafo que se apoya con una imagen. Otro párrafo. Entonces, cuando tú ves que un texto tiene muchos párrafos, es un texto continuo. Continuo viene de continuar. O sea, continuo una idea, otra idea, otra idea. Ahora, dentro de los textos continuos tenemos algunos textos que son descriptivos, que describen algo. De repente describen cómo es un león, cómo es Machu Picchu. Textos narrativos, aquellos que te cuentan una historia. Hay un inicio y un nuevo desenlace. Los textos expositivos, que plantean un tema. Los textos argumentativos, que te ponen el punto de vista del autor sobre un hecho particular. Los textos instructivos que te brindan instrucciones, de repente cómo hacer una receta, y los hipertextos, hiper es grande, entonces textos inmensos, grandes, complejos, una novela de repente.
En la segunda parte te habla de los textos discontinuos, ¿no? Recuerda, dis es no, continuo que no continúa. Son textos cuya información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. Entonces, para entenderlo, un texto continuo es un texto que tiene párrafos. Ok, está claro, ¿no? Y el texto discontinuo no tiene párrafos. En los textos discontinuos la información, si bien es cierto, está ordenada, pero no hay una secuencia determinada. Ponemos los cuadros, por ejemplo, tenemos diagramas, mapas, formularios, hojas informativas, comprobantes, certificados, publicidad, una infografía, un cartel, un afiche, un gráfico estadístico, etc. Todos esos que te menciono son textos discontinuos. Tú ves, por ejemplo, un gráfico de barras, lo que hacen las encuestas, es un texto discontinuo. Tú caminas por la calle y ves de repente un afiche, ¿no?, de Inca Kola, es un texto discontinuo. Estás revisando de repente Google y quieres que te dicen, mándame tu ubicación, y te mandas esa imagen que mandas en Google Maps, por ejemplo, es un texto discontinuo. Entonces recuerda, el texto continuo es aquel texto que tiene párrafos. Párrafos. El texto discontinuo es aquel que no tiene párrafos. Entonces, de acuerdo a esa idea que te hemos explicado, entonces, tú lo que vas a hacer es desarrollar esto. Mira acá, el texto número 1, ¿ok? Comenzamos por el texto 1, ¿ok? Lees el texto y te pregunta qué tipo de texto es. Si es continuo o discontinuo. ¿Y por qué? ¿Ok? Vamos a hacerlo esto en un minuto. Vamos, chicos. Leamos primero y luego completas. Es tipo de texto y por qué. ¿Ok? Tienes que hacer esto 2 minutos también. ¿Ok? Listo. Ok. En el texto 1 dice, ¿no? La gripe porcina, bueno, aquí ves la imagen primero, como te dije, no, ves un texto, lo primero que debes percibir es la imagen, ¿no? Acá ves una imagen. Acá ves tú un cerdito, un chanchito, ¿no? Y con un círculo ya puesto una X, ¿no? Dice ahí, la gripe porcina, también conocida como influenza porcina o gripe del cerdo, es una enfermedad infecciosa causada por cualquier virus perteneciente a la familia Ortobolidae, wow, que es endémica en poblaciones porcinas. Estas cepas vitales, conocidas como virus de la influenza porcina o SIV, ¿sí?, por las siglas en inglés Sweet Influenza Virus, han sido clasificadas en influenza virus C o en alguno de los subtipos del género influenza virus A. Las cepas más conocidas tenemos la H1N1, la H3N2, H3N3, aisladas en Quebec, y la H1N2, aisladas en Japón y Europa. Entonces te pregunta acá, ¿qué tipo de texto es, juventud? A ver, el profesor me dijo que hay 2 tipos de texto, ¿no? Uno son los continuos y el otro son discontinuos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que crees tú? Obviamente que sí, este es un texto continuo. ¿Por qué? Porque está conformado por oraciones, ¿no? Y recuerda que las oraciones forman un párrafo. Entonces, esa es la respuesta correcta. Texto continuo. El texto 2. Dice acá, super cupón. Hamburguesa grande, papas fritas, vasos de gaseosa a 4.99 soles. Mira esa gran promoción. Entonces acá la pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipo de texto es? ¿Será un continuo? Recuerda que el continuo tenía párrafos, ¿no? ¿Este texto tiene párrafos?
No, profesor. Ah, entonces, ¿qué sería un tipo de texto discontinuo? Es un tipo de texto discontinuo. ¿Por qué? Porque no presenta un orden determinado, porque no presenta de repente una secuencia y no tiene párrafos, no tampoco hay oraciones. Pero hay ideas, claro, hay ideas, ¿no? Hay pequeñas palabritas, frases, pero no llegan a ser lo que se plantea para que sea un continuo. Entonces acá la respuesta sería texto discontinuo. Uh-huh. Entonces ya hemos respondido esas dos primeras preguntas y vamos a ir un poco con la secuencia. Dice así, vocabulario en contexto. Define los términos subrayados, utiliza la información del contexto para determinar su significado. Correcto. No transcribas la definición del diccionario, escríbela con tus propias palabritas. La primera oración dice así. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía sentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Entonces, las palabras subrayadas, tú vas a explicar qué significa. Dice acá, era necesaria clausura de la genealogía. En este caso, clausura es como un cierre, ¿no? Clausura se cierra, se termina, se acaba, ¿no? Asentada por nuestro bisabuelo. ¿Qué será asentada? De repente creada, de repente formada, originada, fundada, podría ser. Entonces, de acuerdo a esta idea, hijo, tú me vas a desarrollar la oración número 2, la oración número 3, la oración número 4, la oración 5, la oración 6, la oración 7 y la oración 8. Esas 8 oraciones tú vas a desarrollar en tu cuaderno o en el libro del área, ¿correcto? De acuerdo a que estás trabajando acá el tema de transcribir, de usar información, de acuerdo siempre al contexto. Correcto, entonces vamos a buscar palabritas que puedan reemplazar estas ideas. La 2, una vez que la 2 también hacemos conmigo, me saca, mira. Era gracioso ver la canastilla, el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. ¿Qué es encrespada? Encrespada puede ser de repente ondulada, curveadas, ¿no? Entonces, por esa palabra ondulada, curveadas, ondeada es lo que tú vas a responder, ¿no? En lugar de encrespada puedes colocar ondeada, en lugar de encrespada puedes colocar oleada, también puede ser, o sea, una palabra que reemplace por otra. Igual, desarrolla en la número 3, que dice, ahora no bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida, fiambre. Fiambre, ¿qué será ahí? La 4, hasta enfrentar la entornada puerta del roble. La entornada, ¿qué será entornada, no? Dura, débil, bien maciza de repente. Yo cebaba el mate. Cebaba, ¿qué será? Engordar, preparar, ¿qué será? Número 6. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Pero por no afligir a mi hermana. ¿Qué es afligir? Una aflicción. ¿Qué será? ¿Alegrar? ¿O apenar? ¿O de repente enojar? Siguiente. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en la literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. La palabra subrayada es y preguntar vanamente. ¿Qué será preguntar vanamente? Preguntar con sentido, o preguntar de repente por las puras. Bueno, y la última dice acá,
Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Ajá, qué curiosa frase. Dice acá, no se puede repetirlo sin escándalo. O sea, ¿eso qué significa? Aceptarlo, significa alegrarse, significa hacer caso. Eso es lo que tú vas a un poquito completar de acuerdo al contexto. Recuerda que es reemplazar, perdón, es reemplazar un término por otro. Esa es la idea de este tipo de actividades. Esa es la página 5. Y luego vamos a leer ya como tarea domiciliaria y para terminar el texto número 1. ¿Ok? El texto número 1 lo vas a leer tú, bien en tu casita, ¿correcto? Aquí te habla, se dice introducción a los valores humanos. Miren el nombre, introducción. La introducción se lleva por la presentación. Es la previa a los valores humanos. Todos tenemos valores, ¿no? El amor, la lealtad, el respeto, la justicia, empatía, son valores que uno cautiva, ¿no? Y así como hay valores, obviamente que también hay antivalores, que es el plano opuesto, la contracara de la moneda. Acá se llama introducción a los valores humanos. ¿Correcto? Bien, entonces, de acuerdo a eso, jovencito, vamos a leer el texto. Lees el texto, ¿ok? Que es un poco curioso, entretenido, divertido. ¿Ok? Y lo vamos a leer un poco en voz alta. Primero ya, y luego ya desarrolla tu actividad. El texto dice así. Yo soy un ordenador. Para empezar, la palabra ordenador es una computadora. ¿Ya? Esa palabra se usa mucho en España. Acá decimos computadora, ya decimos ordenador. Dice acá, yo soy un ordenador. Me pongo con mayúscula porque me gustaría ser persona como tú para poder hablar contigo. Digo que soy un ordenador y no puedo ser más que un ordenador. Y nada sería si no me hubiera creado un ingeniero electrónico y alguien me hubiera instalado un sistema operativo y un programa. Es decir, que me han creado y tengo que ser aquello para lo que me han hecho. No puedo ser otro ni perfeccionarme por mí mismo. Tú, en cambio, eres una persona humana. Y aunque tenemos en común que también a ti te han creado, las diferencias entre tú y yo son abismales. ¿Sabrías decirme en qué consiste tu superioridad? A ti te han creado inteligente y libre, capaz de conocer, de razonar, de tomar decisiones por ti mismo. Este es tu ser que no puedes cambiar. Siempre serás persona, pero por ser persona tienes infinitas posibilidades de perfeccionarte o deteriorarte. Quiero decir que en tus manos está la decisión de elegir tu propia manera de ser. Puedes elegir entre amigo, ser amigo, enemigo, leal, traidor, fuerte, débil, constante, voluble, obediente, rebelde, sereno, nervioso, sincero, hipócrita, sencillo, amanerado, ordenado, caótico, comprensivo, intolerante, trabajador, perezoso, sobrio, borracho, generoso, egoísta, justo o injusto, prudente, atolondrado, audaz, timorato, ¿qué es timorato? Tímido, pudoroso, grosero, alegre, triste. Dice, vuelve a leer la columna de la izquierda, lee ahora la derecha. Estás en disposición de elegir, tú vas a elegir. ¿Por cuál te decides? Si has elegido la columna de la izquierda, sigue con el programa. Quiero ayudarte a ser un hombre cabal. Te has decidido por los valores permanentes y propios de la persona humana.
La conquista de estos valores tiene que ser la razón de todos tus esfuerzos. En definitiva, se trata de alcanzar la plenitud de tu personalidad. Debo advertirte que avanzar en una de estas virtudes es avanzar en otras muchas. No existen solas, se interrelacionan. Unas se apoyan en otras. Adelante, que vale la pena. Si has elegido para ti la columna de la derecha, apague el ordenador, pero te diré que eres un loco, o un tonto, o un monstruo. Pobre humanidad. Samuel Valero. Curioso texto, ¿no? Entonces, hijo, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a de repente a leer de nuevo el texto o releerlo, hijo, ¿ok? Y luego de leer el texto, juventud, lo que tú vas a hacer es responder estas preguntitas. Correcto. La pregunta 1 dice así. ¿Quién ha creado al ordenador? Perdón, ¿quién ha creado el ordenador? Respondes. 2. ¿Por qué la persona humana es libre? 3. ¿Qué palabra es contraria a sincero? Recuerda que contraria es el antónimo, ¿no? 4. ¿Cuáles son los valores de la columna de la izquierda? 5. ¿Qué justifica el esfuerzo? 6. ¿Qué hace el ordenador? Siguiente. ¿Qué hace un humano? ¿Correcto? Siguiente. ¿Por qué el hombre es inteligente? 9. ¿Qué palabra es contraria a generoso? Siguiente es ¿por qué se dice que las virtudes se interrelacionan? ¿Ok? Esa es la primera parte que tú vas a desarrollar. Estas preguntas, juventud, obviamente que las vas a hacer en tu librito. ¿Ok? Siguiente, parte 2. Parte 2. En la parte 2 dice, escribe el significado particular de las siguientes palabras. Entonces acá hay algunas palabritas, salobre, expiar, bursátil, esotérico, turno, vacante, lívido con V, asesinar y vidente. Entonces acá lo que te pide es que tú escribas el significado de las siguientes palabritas. ¿Estas palabras qué significan? Vas a buscar el significado y lo vas a escribir. Y finalmente, la sinonimia contextual. Completa las oraciones propuestas empleando 10 de las 16 palabras planteadas. Entonces acá vas a ver en esta tablita que hay 16 palabritas. Conumnio, mohín, bregar, diferir, prolijo, ruido, panfleto, tornadizo, soliviantar, bonanza, temerario, aciago, apócrifo, beodo, abyecto y escéptico. ¿Correcto? Entonces, de esas 16 palabritas, tú vas a elegir 10 que tengan sentido, ¿ok? Y vas a completar estas oraciones incompletas, desde la A hasta la J. Esa es la actividad que tú vas a hacer como actividad final del día de hoy. Cuando termines estas preguntas, la parte 1, ¿correcto? Cuando termines la parte 2, vas a tomar la fotografía, ¿correcto? Y lo vas a mandar al WhatsApp, a mi WhatsApp personal, con tu nombre y apellido y grado, ¿correcto? Mi nombre es Oscar Javier Laime Rodríguez, el teléfono es 988016562, está en el grupo de WhatsApp también. Toma la foto con tu nombre y apellido y lo envías al WhatsApp personal del profesor. Estamos. Tienes tiempo para hacerlo hasta el día sábado. Y con eso sacamos tu nota del día de hoy. Bien, jovencitos, hasta ahí ponemos punto final. La clase que viene vamos a seguir leyendo más textos, implicando los temas siguientes.
Esperemos que tengas un lindo día. Dios te bendiga y nos vemos la próxima clase. Gracias por todo. Muy buenas tardes.